Voces del silencio. Cuanto más conozco al hombre, más quiero a mi perro. Las grandes masas sucumbirán más fácilmente a una gran mentira que a una pequeña. Quizás la más grande y mejor lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia. Las revoluciones profundas, de largo curso y huella duradera, no la hacen escritores, sino oradores. La naturaleza no conoce fronteras políticas, sitúa nuevos seres sobre el globo terrestre y contempla el libre juego de las fuerzas que obran sobre ellos. Al que entonces se sobrepone por su esfuerzo y carácter, le concede el supremo derecho a la existencia. Podemos estar felices de saber que el futuro nos pertenece completamente. El futuro será mejor mañana. Debo cumplir con mi misión histórica y la cumpliré porque la divina providencia me ha elegido para ello. Mañana muchos maldecirán mi nombre. Desde el comienzo de la civilización hubo guerras, todas ellas por motivos que escapan a la comprensión del común de los hombres. Aunque su causa sea conocida por la mayoría, sus propósitos son solo conocidos por unos pocos. Todas ellas fueron santas, aunque ahora no lo comprendan, pero solo una fue librada por el trofeo que todavía ahora se disputan, el humano. Esta guerra no solo fue liberada en la tierra, sino también en el cielo, y sus protagonistas y verdaderos actores aún hoy siguen en batalla. Lo que voy a relatar no será de su agrado, pero es la pura y cruda realidad. Más allá de todo preconcepto, idea, valor, creencia, emoción o sentimiento, está la realidad general, la que muestra la verdadera cara de Dios, que es el rostro del hombre. No entraré en detalles, solo relataré lo suficiente como para comprender el verdadero propósito de Adolf Hitler y la Segunda Guerra Mundial, para que comprendan a qué clase de fuerzas nos estamos enfrentando desde 1943 y cuál es su verdadero propósito. Lo primero que tienen que comprender es que nada sucede en la realidad subjetiva sin que antes haya sucedido en el plano mental, donde se mueven las luces y las sombras, y en el plano etérico, donde se mueven las proyecciones mentales de los seres. Como la palabra plano puede suscitar distintas interpretaciones, usaré para referirme a ellos el término espacio matricial, que ya conocen y define más correctamente el concepto. El espacio matricial mental está compuesto en nuestra realidad por una matriz 3×5, de 15 realidades de 5 dimensiones cada una, que se desplazan por un entramado tetradimensional, y el etérico por una matriz 3×6, de 18 realidades de 6 dimensiones que se desplazan por un entramado pentadimensional. No se tome como dato real y exacto, es solo figurativo para el ejemplo. Ambos espacios matriciales se encuentran en un sustrato de energías llamado sustrato E. Podríamos definir al sustrato E como el espacio madre aún sin definir por una matriz, espacio en estado virgen compuesto por lo que la ciencia llama bosón de Higgs, que no es otra cosa que la célula madre de la materia, prana, akasa, éter, el espíritu del Do, energía cuyo Baet es cero negativo, a la que yo llamo Merkaba primordial, por sus propiedades o características físicas de transformación en espacios matriciales y como vehículo de desplazamiento interdimensional. Si la suma de los Baet cero negativo de los Merkaba primordial es par, el resultado del producto es la materia. Si la suma de los Baet cero negativo es impar, el resultado del producto es la energía. O sea, cero negativo por cero negativo igual a cero positivo, materia. Cero negativo por cero negativo igual a cero positivo por cero negativo igual cero negativo, energía. De ahí la importancia de la sangre aria cero negativo, y que buscaba el Tercer Reich, porque representaba la energía obril del Do, el Merkaba primordial capaz de transformarse en cualquier forma de materia o energía y de desplazarse entre espacios matriciales, realidades. La campana y los proyectos Brill y Aunebu son un ejemplo de su implementación por parte de los nazis.
También por eso dije en el artículo La tercera energía. La unidad de carbono humano tiene las energías negativas por afuera de él, rodeándolo con el entramado de la realidad, y la energía positiva por dentro, en su interior, como el núcleo del átomo. Aclarado esto, pasemos al relato. Intenten escucharlo desde el punto de equilibrio del ser, si no, se formará un vórtice que le impedirá su correcta interpretación y escucha. La historia oficial de la Segunda Guerra Mundial pueden encontrarla en cualquier buen libro de historia moderna y contemporánea o en la misma red, así que obviaré detalles de los acontecimientos y las partes involucradas. Si algo la diferencia de todas las otras guerras es su misticismo, tanto por el Tercer Reich como por la coalición. Tanto uno como otro estaban asesorados por videntes y místicos para llevar a cabo sus campañas y acciones. No se daba ningún paso sin antes consultar al astrólogo oficial o al oráculo. Este proceder fue causado por el propósito detrás de la guerra y sus verdaderos generales, las luces y las sombras, los sidas reales y traidores que contactaron a las partes desde el espacio matricial mental y etérico antes y durante la guerra. Adolf Hitler y el Tercer Reich representaban a los sidas leales, raza aria, y Franklin Delano Roosevelt y la coalición a los sidas traidores, raza judía. Hitler toma la runa Sig como representación de Wotan y su causa, y la cruz esvástica como representación del propósito, pero eso es otra historia, en otro momento. Cada decisión y movimiento tomado por las partes era decidido primero por Baphomet para los sidas traidores y por Wotan para los sidas leales. Tanto uno como otro se disputaban la propiedad del rebaño, Pasú, uno por derecho histórico, Wotan, y el otro por derecho legal, Baphomet. Históricamente el humano le pertenece a Wotan por ser creador del Manu original, y legalmente le pertenece a Baphomet por ser el manipulador genético a través de la cruza con el Lulu. Como los judíos representaban y respondían a Baphomet y a los sidas traidores desde el pacto, las órdenes dadas a Adolf Hitler a través de Heinrich Luitpold Himmler por los embajadores de Wotan, extraterrestres nórdicos, fue la del exterminio de la raza del pacto que llevaba a cabo las órdenes de Baphomet en la Tierra. Este exterminio ya se había iniciado en el espacio matricial mental y etérico antes de comenzar en el plano físico, así que estaban muertos antes de morir como estuvieron vivos antes de nacer. Al ver que perdían la batalla, Baphomet ordena a través de sus embajadores, los extraterrestres grises, que se abra un portal de paso entre espacio matricial para que sus huestes accedan a esta realidad. Bajo la cortina del experimento Filadelfia, Proyecto Arcoiris, se crea un enlace de bifurcación espaciotemporal por donde ingresan al espacio matricial 4x4, desplazándose por 3 planos matriciales, 1 del mental y 2 del etérico, hasta el acceso por el portal creado en Montauk Point en 1983, en vez del de Filadelfia en 1943, creándose un bucle de recurrencia por donde se saltó de realidad a la línea de tiempo actual, donde Adolf Hitler misteriosamente pierde la guerra. Nadie se explica cómo el Tercer Reich, con el avance tecnológico que disponía, las armas y los hombres, termina perdiendo ante la coalición en menos de 2 años a partir del 20 de julio de 1943. Bueno, explicaciones hay muchas, pero ninguna real y convincente. Si el Tercer Reich hubiera ganado la guerra, como la ganó en otra realidad, el reinado de Baphomet y la élite mundial hubiera terminado, aunque quizás comenzaría el reinado de Wotan, que pareciera ser más generoso con el humano, dándole no la libertad, pues seguiríamos en manos de los sidas leales, las luces de este juego, pero sí el conocimiento y una edad de oro para el hombre y la humanidad a través de la filosofía y el conocimiento ancestral hiperbóreo. Ahora, la batalla continúa porque las luces y las sombras conviven con nosotros y usan nuestros cuerpos para manifestarse en la materia. El ruido mental es su protección, porque no deja escuchar al ser. El continuo traqueteo de nuestros pensamientos, aquellos que nos torturan cada día con triviales problemas, emociones y sentimientos, evitan que se produzca el silencio que nos deje escuchar la voz de nuestro ser, las voces del silencio que nos sacarían del ensueño inducido por las luces y las sombras en su eterna lucha por nuestra posesión.
Adolf Hitler no fue ni bueno ni malo, fue un instrumento de las luces y las sombras que cumplió con un propósito no decidido en este mundo. Adolf Hitler pudo haber sido usted o yo, intentando ganar una guerra que no es nuestra, por un trofeo que no nos pertenece, con medios que no son los correctos, por ideales grandiosos pero con equivocados y ocultos propósitos. Hoy, 67 años después, la guerra continúa, pero en nuestras mentes, en nuestro interior, con yoes que responden a los leales y otros a los traidores, con acontecimientos producidos por nosotros, pero ideados y ejecutados por ellos desde la protección de nuestro interior. El final ya está marcado, un nuevo amanecer se ve en el horizonte, un amanecer que no verán todos pero sufrirán todos, un amanecer donde solo el humano disfrutará de su luz, un amanecer donde el Do se hará cargo y las luces y las sombras volverán a donde pertenecen, al sustrato E, para volver a empezar nuevamente con el movimiento del péndulo del bien y del mal de los opuestos que forman la energía de esta realidad. Los embajadores del Do ya están aquí, son las voces del silencio, que nos hablan de 1000 formas para guiarnos hacia el nuevo amanecer. Solo tenemos que callar y escucharlas. El resto ocurrirá cuando deba ocurrir. No me crean, no crean nada de lo que les digo. Callen, escuchen la voz del silencio y créanse a ustedes mismos.